Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes un artículo que encontré en internet y me gustó mucho la forma en que abordaron el problema, lo sintetizaron bastante bien y quiero compartírselo con todos ustedes. Para aquellas personas que hayan nuevo al canal, mi nombre es Josué, soy cubano, vivo en España, donde transmito para el resto del mundo. Como dice el título de este video, no llegan ni remotamente buenas noticias para Cuba, mucho menos para los cubanos dentro de la isla. No te vayas del video. Cuba, que viva Cuba. Bueno, ya saben que en Cuba se está pasando una escasez y una necesidad imperiosa. Cada vez está la situación más crítica. Se une el tema del pan con la falta de harina, cuando en el mundo ahora mismo pues hay bastantes cereales. De hecho, aquí en España, donde yo vivo, hay una protesta de los productores porque está bajando tanto los cereales, entre ellos el trigo, que tienen que vender la tonelada por debajo del coste de producción. Y sin embargo, en Cuba no hay trigo. Eso, señores, es una mala gestión de todo lo que ellos hacen muy mal, ¿vale? Porque hay cereales para hacer dulces, como decimos en Cuba. A eso se unen los apagones que cada vez son más recurrentes. También falta de combustible, una mala infraestructura de todas las termoeléctricas. La escasez de alimentos, han tenido que pedir ayuda. Bueno, yo les voy a leer acá el artículo. Todo esto es un sintetizado de los problemas que tiene Cuba. Y como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está abajo que dice suscribirse, no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Vamos a hablar un poquito que lastimosamente no quisiera que estas noticias estuviesen en Cuba. Yo quisiera que Cuba fuera un país próspero, ¿vale? En libertad y próspero, ¿ok? Donde las personas no pasaran necesidad, porque soy cubano ante todo. Bueno, dice, en los últimos años, especialmente tras las movilizaciones del 11 de julio del año 2021, solo llegan malas noticias de Cuba. Pero las de los últimos días son dramáticas. El 1 de marzo la gasolina aumentó alrededor de un 500% y un 25% la electricidad para los mayores consumidores. Es el preanuncio de un rebote inflacionario, un revés añadido a sumar a los interminables cortes de luz. El 13 de febrero del pasado, en este año, el pasado mes, es decir, en 2024, el apagón afectó a más del 45% del país. El gobierno también solicitó al Programa Mundial de Alimentos, PMA, de Naciones Unidas, leche en polvo para niños menores de 7 años. Yo les tengo un video que se los voy a dejar acá en la descripción de este, intentando evitar un brote de desnutrición y de anemia infantil. A lo largo de marzo faltará pan, ya que según el Ministerio de Industria Alimentaria hay situaciones específicas con embarques planificados desde Rusia. Lo que hay es un desastre. También les tengo videos sobre el respecto. Si bien hay un consenso generalizado de que el abastecimiento está dentro de la normalidad, la idea se remata señalando que esto no quiere decir que la normalidad sea buena. O dicho de otro modo, muchos cubanos, yo diría que la gran mayoría, han normalizado el sufrimiento. La escasez afecta especialmente a quienes dependen de la libreta de abastecimiento o cartilla de racionamiento, ya que las tiendas privadas disponen de un mayor número de productos de primera necesidad. No es que estén todo bien abastecido, pero sí tienen mayor número de productos de primera necesidad, pero con precios incomparables ni al alcance de cualquiera. Es decir, son muy elevados los precios. El salario medio oficial en Cuba es de 4.560 pesos cubanos y que eso equivale a unos 14,25 dólares en el mercado paralelo, que cada vez se devalúa más, cada vez se representa menos, ¿vale? Es decir, usted puede estar viendo este video y ya haya bajado de los 14 dólares, ¿ok? Porque cada vez se devalúa más el peso cubano y los cubanos cobran en peso cubano, en el CUP. Mientras el salario mínimo es de apenas 6,77 dólares y la pensión que cobra el 70% de los jubilados, alrededor de 1.500 algo, 1.600 pesos, pues eso equivale a 4 dólares, casi 5 dólares, no llega a los 5 dólares. El 2 de febrero, el presidente Miguel Díaz-Canel destituyó a Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, en el cargo desde el año 2018.
Gil encabezó diversas reformas fallidas, incluyendo el duro plan de ajuste anunciado a finales de 2023 y finalmente postergado. Se postergó, pero bueno, ya saben que el día 1 de marzo, como les acabo de decir, arrancó una parte del plan, lo que se llamaba el paquetazo económico. Los datos oficiales lo dicen todo. La contracción de casi el 2%, y yo diría que tal vez el 2% un poquito más, porque ellos no dan los datos reales, del PIB, inflación de un 30%, le pondría tal vez un cerito más, y un déficit público de un 18,5%. En definitiva, una cifra para temblar. Desde la óptica del relato oficial y la defensa de la ortodoxia revolucionaria, recurrir al Programa Mundial de Alimentos hubiera sido impensable en vidas de Fidel Castro, aunque se trata de evitar la desnutrición infantil. Esto es solo hoy una muestra más del fracaso del proyecto socialista. Se recurre a este extremo porque la situación política, económica y social es casi terminal. Desde hace tiempo se han agotado los recursos propios, mientras los provenientes de países amigos llegan a cuentagotas. Como tantas veces, el bloqueo, que en realidad es un embargo, de Estados Unidos es omnipresente a la hora de las justificaciones. Aunque Internet y las redes sociales han permitido quebrar el monopolio informativo ejercido por el régimen. Y esta es una de las vías que yo uso, las redes sociales y YouTube, que las personas sepan, ¿no? La realidad de las cosas. Si bien se ha reconocido errores en política económica y monetaria, se insiste en que todo responde a las sanciones occidentales. Pero esta interpretación trillada goza de credibilidad decreciente y escaso interés social. Es decir, en otras palabras, ya el pueblo cubano sabe que todo eso es mentira. Ante tal cúmulo de desgracia, el decrecimiento es la respuesta mayoritaria, que en la medida de lo posible se transforma en la búsqueda de una vía de escape, preferentemente a Estados Unidos y Europa. El mayor éxodo de Cuba se está registrando después de ese año 2021. El diagnóstico es terrible. Un informe reciente de Cuba 21 une la inflación y el crecimiento negativo a una balanza comercial deficitaria, al desplome de las principales entradas de divisa, dígase exportaciones de médicos, turismo y remesa, y al hundimiento del sector energético, comenzando por el obsoleto sistema eléctrico. Para colmo, un país teóricamente agrícola debe importar casi el 100% de la canasta familiar, según manifestó en septiembre el exministro Gil. La infraestructura viaria y buena parte del parque de viviendas se desmorona, sin capacidad de arbitrar soluciones efectivas, salvo parchar los casos más urgentes. La salud, la educación y el abastecimiento de agua potable, que fueron las joyas de la revolución, hoy son cascarones vacíos y fuentes de graves problemas. A esto se suma el aumento descontrolado de la criminalidad, ya que la apuesta por el orden público se centra en la represión y no en la seguridad ciudadana. Todo sirve para explicar el éxodo masivo y el incremento de la protesta social. El régimen se enrocó en la defensa del socialismo y la revolución y no propone alternativas viables. Pero ni política, ni económicamente, ni simbólicamente los tiempos son los mismos que cuando vivía Fidel Castro, capaz de abroquelar a las masas en defensa de su proyecto. Es decir, en otras palabras, Fidel hablaba mucho y convencía a las personas, aunque tampoco había soluciones para la situación, ¿no? Su hermano Raúl, con 92 años, tampoco está en condiciones de ejercer un liderazgo activo, ni siquiera delegado, mientras la gestión de Miguel Díaz-Canel ni se caracteriza por su eficacia ni por sintonizar con las diezmadas bases revolucionarias. En estas condiciones y dadas las grandes dificultades que viven los grupos opositores internos para conciliar sus políticas, el futuro es bastante incierto. No hay nadie capacitado para encauzar el descontento social ante un gobierno visualizado como incapaz de proveer los bienes públicos demandados. El régimen, sumido en su inmovilismo, carece de las herramientas adecuadas para impulsar la tan necesaria apertura política y económica. De persistir esta sensación de bloqueo, las noticias que lleguen de Cuba serán cada vez más dramáticas. Bueno, hasta aquí este artículo que les quise compartir. Para mí es un artículo que resume perfectamente, incluso para aquellas personas que no son cubanos, la situación de Cuba. Aunque yo siempre he dicho que las cosas hay que vivirlas para saberlas y conocerlas perfectamente. Nosotros los cubanos
la conocemos bien. Incluso yo que llevo un tiempo no he ido a la isla, pues el día que vaya a Cuba, pues me voy a llevar sorpresa porque llevo tiempo que no vivo las situaciones reales allá. Que me la cuenten, que me las imagine, que las pueda comparar con lo que yo viví, no quiere decir que sepa al 100% realmente lo que está sucediendo en Cuba. Que es lastimoso porque quisiera dar buenas noticias para los cubanos que están allá dentro de la isla pasando necesidades. Quienes están más o menos saliendo a flote y sobreviviendo, porque la escasez no se escapa de nadie, ya que es generalizado, ¿vale? Pero bueno, siempre podrá resolver un poco más todas aquellas personas con un poder adquisitivo un poco superior. ¿Y de dónde viene ese poder adquisitivo? Pues de las remesas que le envían los que están afuera de Cuba, a sus familiares que están dentro, o aquellos que tienen esas MIPYMES. Pero bueno, también sabemos que muchos de las que tienen las MIPYMES son testaferros de la dictadura, ¿vale? Y también, pues bueno, toda la cúpula de todos ellos, los simpatizantes del régimen, pues ellos van escapando de la situación crítica. Pero, situación hay y escasez hay y afecta básicamente a todo el mundo. Porque aunque usted tenga el dinero, si no hay pan, no lo puede comprar, ¿vale? Entonces, la escasez afecta a todo el mundo. Y el apagón también. Usted puede tener dinero en una casa muy bonita, etcétera, pero le van a quitar la corriente igual. Así que bueno, no voy a hacer más largo el video, ¿ok? Para todas aquellas personas que me preguntan por qué se van tantos cubanos de la isla, bueno, esta es la razón principal. Cada vez hay más escasez, más miseria, más hambre, más necesidad. A todo eso hay que sumarle la falta de libertades que se vive en Cuba. Como siempre les digo, denme una manita hacia arriba. La información no es bonita para los cubanos, pero usted le da un like, una manita hacia arriba, no quiere decir que le guste la información, sino lo que estoy transmitiendo y para que llegue a más personas. Como siempre les digo, nos vemos en un próximo video y espero que sean con mejores noticias. Chao.